Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal a todos y a todas? En este caso, pues mi nombre es Fernando, para quien no me conozca, y soy el concejal, en este caso, de No Soy de Biblioteca. La concejal de biblioteca es mi compañera Rocío Fernández, pero por motivo de agenda pues no puede asistir, así que pido su excusa ante ella. En este caso, pues bueno, yo llevo las delegaciones de Hacienda y Empleo y para mí pues es un honor también en el día de hoy, ya que tenemos, o que somos, de los ayuntamientos que tiene este tipo de espacios abiertos para los autores, que a lo mejor no están reconocidos a otros niveles, pero sí a nivel local. Y como bien sabéis, pues esto prácticamente se suele hacer durante todos los meses. Vienen también muchos autores, tanto sanroqueños y sanroqueñas, pero también de vecinos y vecinas también del campo de Gibraltar, que quieren pues encontrar en ese espacio pues poder exponer, como es en tu caso, pues, un libro de poemas, que es lo que lo he podido leer. Y en este caso pues tenemos el honor de tener a María Ángeles Iniesta Doña, sanroqueña, ¿no?, si no me equivoco. No, ¿No? verá, soy jerezana, pero Mira, llevo afincada en los barrios 28 años. 28 O sea años. que ya también Pero soy te del campo de conoces mucho de Gibraltar. aquí, te conoces mucho Sí, de... sí, en San Roque sí, porque de hecho he estado también impartiendo cursos de formación profesional para el empleo aquí en el ayuntamiento. O sea que sí, que conozco. Pues bien, pues me alegro que estés aquí con nosotros y con nosotras. Espero que pases una buena tarde aquí, que esta es tu casa. Muchísimas Esta es tu gracias. casa, que eso sí, sí lo sabes. Y bueno, yo entiendo que son unos libros, por lo que he podido leer por encima que pasa a mi compañera, pues es un libro de poemas sobre tu vida, en este caso que es sobre tu enfermedad, ¿no? Y corresponde a muchos poemas, son 50 poemas. 55. 55 poemas 55, sí. en diferentes fases de esa enfermedad. Correcto, sí, Que sí. espero que no, creo que ya está extinguida, ¿no?, por el momento, ¿no? De momento está todo controlado, que es importante. Es importante, pues me alegro mucho. Así que nada, creo que se merece un aplauso y muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Yo antes que nada agradecerle al ayuntamiento las facilidades que me ha dado, a mí en particular, ¿no?, pero también en general las facilidades que le pone a todos los que como yo estamos empezando en esto y nos vemos un poco a veces muy solos, ¿no?, a la hora de arrancar. Y el que te lo pongan fácil y te echen una mano de este tipo, pues la verdad es que es de agradecer. Y hay que ser agradecido siempre, así que eso es lo primero. Lo segundo, os voy a contar un poco de qué va el poemario, qué es lo que vais a encontrar o qué es lo que yo he querido expresar o contar en el libro. Son esos 55 poemas que decíamos antes, que están publicados en orden cronológico, es decir, en el mismo orden en el que fueron escritos. Y esto es muy importante a la hora de ver la evolución de la enfermedad. Es decir, los primeros poemas siempre son un poco más oscuros, ¿no?, con menos luz, porque son los primeros, son los del tratamiento, los de la incertidumbre, los del miedo, mucho miedo. Pero se ve el avance y se ve que con el tiempo esos poemas, que siempre dentro de la oscuridad tienen un poquito de luz, van evolucionando y van cambiando y van siendo bastante más luminosos, ¿no?, con más luces que sombras. Poemas de guerra es un trozo de mi vida, es un pedazo de mí que me ha costado mucho tiempo publicar. Han estado 5 años en un cajón, porque es exponerse, ¿no? Es enseñar al mundo un trozo mío. Y no es una novela, no es ficción. Esto me ha pasado y lo he vivido. Entonces, por eso también me ha costado un poco más tomar la decisión de publicarlo. Pero bueno, ahora estoy bastante contenta de haberlo hecho, porque muchas personas lo leen, está ayudando también a otras, porque también es una forma de entender la enfermedad. Casi todos tenemos en nuestra familia a alguien que ha tenido cáncer, sean familiares, amigos, conocidos. Desgraciadamente es una enfermedad que está en todos lados. Entonces es raro en la familia o en la que no hay un caso. Y el libro es una manera de entender a la persona que sufre. No es algo genérico, es decir, es mi proceso. No tiene por qué ser el proceso de todo el mundo, ¿no? Pero sí que seguro que hay muchos puntos en común con otras personas que hayan pasado por lo mismo. Entonces,
hay muchas personas que lo están leyendo y que les está gustando porque les ayuda a entender un poco más a estas amistades o a estos familiares que pasan en ese momento por ese proceso. Yo quería, para empezar, leeros un poema para que entendierais un poco cómo es y cómo va. Son distintos, hay poemas que riman, hay otros poemas que no tienen rima, son libres. Hay muchos tipos de poemas porque dependía mucho del momento en el que los escribía, ¿no? Porque estos poemas son momentos, distintos momentos. Entonces, los hay de muchas clases. Lo que sí tienen en común todos es que se utiliza un lenguaje muy directo. Es decir, yo no utilizo metáfora, no utilizo... la persona que lo lee sabe perfectamente de lo que estoy hablando y lo va a entender muy bien. El lenguaje, como digo, es muy directo y fácilmente entendible. Entonces, si queréis, paso a leeros uno de los poemas y luego pues podemos seguir hablando un poco del libro. El poema que voy a leer se llama A veces y dice: a veces me siento sola aunque esté acompañada, a veces estoy apática y no me apetece nada, a veces en el espejo aparezco muy cansada, a veces cuando me miras veo la tristeza en tu cara, pero a veces, muchas veces, yo me siento afortunada, me veo bien en el espejo, me enamora tu mirada, soy capaz de hacer 1000 cosas que no tenía preparadas y me descubro a mí misma riéndome a carcajadas. Este poema habla mucho de la dualidad, ¿no? De que a pesar de estar pasándolo mal, hay veces que te abstraes de todo lo que tienes alrededor y de todo lo que significa el cáncer, ¿no? Y te encuentras con amigos y te encuentras con gente o simplemente te metes a leer un libro de estos que te gustan y te evades completamente de la realidad y es lo que quiero explicar con este poema, que aunque la realidad es dura, hay muchas veces que hay que echarle valor, por un lado, y por otro lado, intentar también buscar maneras de no estar viviendo siempre en el dolor, porque eso no se puede aguantar durante mucho tiempo. A pesar de que uno lo esté pasando mal, siempre tiene que mirar y buscar la parte positiva, porque de todo siempre se puede sacar una parte positiva. Por ejemplo, en mi caso, he sacado muchas cosas positivas de la enfermedad. Con esto no quiero decir que la enfermedad sea una maravilla, ni muchísimo menos. El cáncer es, con perdón de la palabra, una putada en todos los aspectos, ¿vale? Pero es verdad que se aprenden muchas cosas y se sacan muchas cosas buenas de él. Se aprende a valorar un montón más. Como decía la canción de Rosalén, aprendes a valorar cuando te pasa, pero sea un cáncer, sea una enfermedad o pierdas algo importante en tu vida, una persona, un trabajo, lo que sea, ¿no? La vida te pega esos golpes y cuando te los pegas es cuando te das cuenta de lo corta que es y de lo que hay que aprovecharla. Eso, hay muchas veces que hasta que uno no le ve las orejitas al lobo no se da cuenta. Entonces, es lo que os decía antes, ¿no? La importancia del vivir el momento, de disfrutar a pesar de lo malo. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta sobre esto que he leído o sobre alguna otra cosa. Uy, qué callado está ahí. Uy. Entonces, si queréis, hay uno de mis poemas, que es un acróstico, que es el que quiero escribiros ahí, porque no sé si con él podéis entender un poco el proceso. Hoy es que me ha faltado, os digo porque estoy aquí sola, bueno, con Fernando, ¿no? Pero normalmente a mí me acompaña Laura Córdoba, que es la psicóloga de la Asociación contra el Cáncer y que es la que me ha hecho el prólogo del libro. Entonces ella también habla un poco de la parte psicológica de la enfermedad, del pedir ayuda. Esa parte hoy, claro, no la tengo y la estoy echando bastante de menos.
me encuentro más sola y tengo que ocupar yo todo el tiempo, pero bueno, voy a pasar entonces a lo que os estaba diciendo del poema, que es un acróstico. Que acróstico es aquel poema que bien empieza, todas las primeras letras de cada verso forman una palabra, o las palabras centrales o las finales. Y en este caso, el acróstico se llama Cáncer, habla sobre la enfermedad y habla sobre las distintas fases por las que se suele pasar durante la enfermedad. Es muy cortito y quiero os lo quiero escribir ahí para que vosotros también podáis entender un poco, explicando poquito a poquito cómo va cada una de las fases. Lo que os decía es un acróstico, entonces cada uno de los versos empieza por esta letra inicial. Yo quería explicar aquí desde el primer momento, es decir, desde el momento en que el médico me da el diagnóstico hasta el momento en el que me dice, mira, va todo bien y se puede decir que está prácticamente superado. Entonces, lo primero que me viene a la cabeza cuando te sientas delante del médico y te dice, ¿tienes esto? A mí, en mi caso, por ejemplo, fue como si tuviera una tormenta en la cabeza que no te deja pensar, no te puedes aclarar las ideas. Entonces, en principio, es caos. Porque es como si no te lo estuviera diciendo a ti, como si estuviera hablándole a otra persona, pero no a ti. Y lo segundo, porque esta palabra, la palabra cáncer y la palabra muerte han sido sinónimos durante mucho tiempo. Separar esas dos palabras está costando mucho. Afortunadamente se está consiguiendo y cada vez más. Es más, el otro día estuve con la Asociación contra el Cáncer recaudando fondos y la intención de ello es que en el 2030 la tasa de supervivencia llega al 70%, lo cual es una pasada. Esto hace 30 años ni por asomo. O sea, hemos avanzado una barbaridad en la lucha contra el cáncer. Entonces, lo que os comentaba, para mí, lo primero que se me viene a la cabeza es el caos que no deja pensar y luego me voy a morir, que es lo que casi todo el mundo pregunta al principio, ¿no? Una vez que ya se te aclaran un poquito las ideas y vas asimilando un poco lo que te está pasando, empieza la angustia, porque viene algo que desconoces totalmente. Lo que viene a partir de ahí, tú no sabes qué es lo que es. Y con la angustia aparece también el miedo. El miedo a lo que te espera, el miedo a no saber cómo van a salir las cosas, el miedo a lo que va a pasar contigo. Seguidamente a todo este proceso viene cuando empieza la duda, el no lo entiendo. ¿Por qué yo? Es decir, con toda la gente que hay en el mundo, ¿por qué me tiene que tocar a mí? Si yo a lo mejor he sido una persona que no he bebido, no he fumado, ¿sabes? ¿Por qué me tiene que tocar? Y luego uno lo piensa y dice, porra, si es que le pasa a niños, le pasa a jóvenes que no. ¿Te ha tocado? Pues porque te ha tocado. En mi caso, yo creo que a mí me tocó porque, desgraciadamente, mis padres los dos murieron de cáncer. Yo estaba convencida de que tarde o temprano iba a aparecer de nuevo en mi vida. Y de hecho así fue. Yo esta pregunta no me la hice, pero la deseché rápidamente porque lo pensé y dije, bueno, realmente tenía todas las papeletas, ¿vale? Entonces no me preocupaba tanto. La siguiente es, una vez que ya está todo asumido y demás, es el cómo salgo de esto. ¿Qué es lo que le preguntamos al médico? Bueno, ¿qué hay que hacer?
a partir de ahora, ¿qué tratamiento? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me va a pasar? El cómo salgo de esto. La siguiente ya, cuando ya está el proceso muy avanzado, que ya le estás empezando a ver que sí, que se está terminando el tratamiento, que sigues aquí, que te vas encontrando con un poquito más de fuerza, es esperanza y luz. Porque ya estás viendo que sí, que efectivamente ese tratamiento va funcionando, están saliendo las cosas bien, poquito a poquito tu cuerpo va reaccionando un poco, porque es verdad que el tratamiento te deja bastante mal, y ya le vas viendo tú otra cosita a la enfermedad, ya vas viendo que está claudicando y que ahí vas ganándole tú la partida. Y lo último, ¿qué se os ocurre que pueda hacer? Que empiece por R. ¿No? ¿No hay idea? Un renacer. Un renacer. Renacer. Yo lo iba a decir, pero... Renacer a la vida. Renacer a la vida. ¿Por qué renacer? Porque uno nunca vuelve al sitio, al punto de partida. Ya no podemos volver a ser ni a estar como estábamos antes, por muchos motivos. Entre otros porque aprender a vivir con la enfermedad y aprender a vivir con el miedo que te da las posibles recaídas y demás es duro. Entonces ya la vida no la vives como tú la vivías, prácticamente despreocupado, ¿no? Por así decirlo, porque hasta que no te pasa algo así, pues tú vives la vida mucho más despreocupado. A partir de aquí te cuesta bastante más. Y te tienes que plantear que ya eres otra persona, que tienes que aprovechar el tiempo mucho mejor de lo que lo hacías antes y que tienes que disfrutar de la vida a tope con todo lo que se te plantee por delante. Y disfrutar todos los momentos, porque esto te llega en cualquier momento y a partir de ahí, ¿sabes? Entonces, esto es lo que yo he querido expresar con el poema, las distintas etapas por las que yo he pasado y por las que creo que suelen pasar la mayoría de las personas a las que se les diagnostica en este caso esta enfermedad. No sé si en otro tipo de enfermedades también les pasará igual, ¿no? Pero en el caso del cáncer suele ser así. No sé si os ha gustado, si lo habéis entendido, si queréis hacer alguna pregunta. Yo lo entendí perfectamente, ¿verdad? Perfectamente. Quería hablaros también, aparte del libro, que como os digo es una recopilación de 55 poemas, quería hablaros también de la portada, que es muy importante porque me lo ha hecho una gran amiga mía, que es... ella estudió arte y dibuja, que es una maravilla, se llama Caridad Soto, fue compañera mía de colegio, y explica muy bien lo que son los poemas, es decir, ganas de gritar, ganas de chillar, ganas de escaparte, todo oscuro, pero a la vez lo que tú cuentas tiene muchas hojitas verdes, tiene muchos brotes verdes, tiene luz y tiene esperanza, mucha esperanza en que al final todo se va a solucionar y todo va a salir bien. Entonces quería eso, que vierais la portada porque es un regalo que me ha hecho esta amiga y la verdad es que me encanta. ¿Qué más cosas quería contar? De esto normalmente se suele encargar Laura, pero como ella no está, pues os lo cuento yo. Aparte de lo que yo os explico con el libro y de todo lo que os cuento y demás, a mí cuando voy a explicar de qué va, me gusta también hacer un poquito de prevención, es decir, de contar también que, aunque el cáncer es una lotería que le puede tocar a cualquiera, porque eso es así, siempre hay formas de que si nos toque de una manera más leve, ¿vale? Y ahí entra mucho el tema de la prevención. Hace muchos años esto no se hacía, pero ahora pues podemos aprovechar esos adelantos que tenemos, ¿no? Que la ciencia está trabajando y la medicina está trabajando para conseguirlo. Entonces, si nos llega a casa para hacernos lo del cáncer de colon, o si nos llega para una mamografía, o que no lo dejemos en un cajón guardado y que lo hagamos, porque realmente no es lo mismo el coger un cáncer a tiempo,
en un estadio 1, que no hacérselo por como los avestruces, meter la cabeza bajo tierra, por mejor no me entero, y luego cuando se coge ya es a lo mejor demasiado tarde, ¿no? Entonces es importante el tema de la prevención, igual que la alimentación, igual que no fumar, entonces, ¿qué os voy a decir? Yo he sido fumadora también, o sea que no he sido yo tampoco un modelo de conducta, pero bueno, que todo lo que se pueda hacer para que no nos toque o para que si nos toca sea lo más leve posible, hay que tenerlo en cuenta y hay que aprovechar todo lo que se nos pone por delante para hacerlo, ¿vale? ¿Qué más cosas os quería contar? Pues, porque como no me preguntáis nada, ya no sé. Tenía también que a otra Laura que iba a venir, también psicóloga, pero que tampoco ha podido venir, que me hablaba del tema que es muy importante también del acompañamiento, es decir, las personas que están al lado de las que están con la enfermedad, ¿no? Que muchas veces no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo actuar con estas personas, porque como que nos da apuro, como que qué le decimos y cómo la tratamos y qué. Entonces, ella se había preparado una serie de tips o de consejos para un buen acompañamiento. Esto sirve para las personas que están pasando ahora mismo la enfermedad, pero cualquier enfermedad, es decir, está hecho sobre el cáncer, pero realmente serviría para cualquier otro tipo de enfermedad. Y entonces yo me lo he traído por si queríais que os lo dijera, porque yo creo que también puede ser muy interesante, ¿no? El cómo poder tratar a esa persona para que ella note que la queremos, que estamos ahí, pero que tampoco la agobiemos, ni seamos unos pesados, ni la tratemos de una manera que no debamos tratar, ¿no? Sin querer, evidentemente, porque ya se sabe que uno lo hace desde el cariño, pero desde el cariño también se puede equivocar. Entonces, lo que ella me ha pasado, dice, cuando alguien muy cercano enferma, en este caso pone ella como mi madre, porque esa psicóloga de la que os hablo es Laura, que es mi hija, es normal que queramos ayudar, pero nadie nos enseña cómo cuidar. Y lo cierto es que cuidar no es solo estar ahí, también es saber qué hacer y qué no hacer para que la persona enferma no pierda del todo su autonomía, su dignidad y su rutina. Claro, porque a veces al estar enfermos nos sentimos como peleles, como que ya no valemos para nada. Y tampoco se trata de eso. Es decir, nosotros seguimos siendo personas y queremos seguir valiéndonos por nosotros mismos mientras que podamos y en lo que podamos. Pero que ese valor se tiene que dar, no se puede tratar como si fuera un niño pequeño que... Entonces, ella me habla de 6 consejos para un buen acompañamiento. El primero es que dice que acompañar no es hacerlo todo por la otra persona. Porque hay días en los que no puedes con nada, pero incluso entonces es importante que participen en las pequeñas decisiones, como por ejemplo elegir su ropa, tomar el control del mando de la tele, decidir si quieren comer ahora o quieren comer un poco más tarde, porque quitarle todas las decisiones a alguien enfermo es hacer que deje de ser persona para convertirse en paciente, que es lo que estábamos hablando antes. La persona enferma también necesita su lugar y su espacio. Otra cosa importante, no insistas en el venga ánimo si lo que necesitas es llorar. Es decir, las personas con cáncer durante el tratamiento pasan por un torbellino o pasamos por un torbellino, una tormenta de cosas, porque el tratamiento nos hace muy frágiles también y nos genera mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, pues podemos estar tristes, de momento podemos estar enfadados, asustados. Ese torbellino de emociones se refleja en nuestra forma de ser, en nuestro momento emocional. Y entonces, el trabajo de un cuidador no es animarlos todo el rato, sino validar lo que sienten. Es decir, oye, que estoy aquí, que si quieres llorar conmigo, pues lloramos juntos, o yo te escucho y tú me cuentas lo que tú me quieras contar, sea lo que sea. Y que si quieren desahogarse, que lo hagan. Porque la persona que está mal está viva. Quiere decir que la enfermedad entra dentro de lo que es la vida. Entonces es importante, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta es el tema de las rutinas. Dice que las rutinas son más poderosas que las frases bonitas, porque el tener una rutina ayuda a esa persona que está pasándolo mal a crear un hábito que le va a servir para su vida diaria, ¿no?
Dice que es fundamental mantener hábitos como lavarse los dientes, cambiarse la ropa, tener horarios para comer y para descansar. Que no hace falta que lo hagan solo, pero sí los puedes acompañar a hacerlo y así se van acostumbrando a lo cotidiano, no de dejarlo todo el día en la cama, que, hombre, depende de la necesidad de cada uno, evidentemente, ¿no? Pero en este caso, pues a lo mejor no. Luego dice otra cosa también, que el cuerpo cambia y eso a veces duele más que el propio tratamiento, que cuando la imagen que se ve en el espejo no es la misma. Yo hablo mucho en mi libro del espejo, yo hablo mucho de verme, como en el poema de antes que he dicho, nos vemos muchas veces y sabemos cómo estamos, no somos tontos. Que la gente te diga, te veo muy bien, sí, tú me grabas muy bien, pero es que yo me veo en el espejo y yo sé que no estoy bien, porque yo me veo, vamos, que no estoy ciega. Entonces, es muy importante, no podemos decirle a una persona que lo está pasando tan mal, no, pues tú estás muy bien, no, tú estás muy bien, no, está tan bien. Pero bueno, que es parte de la enfermedad y es parte de la sanación también, que no pasa nada. Que eso que te estás metiendo en el cuerpo, que te está dejando calva, que te está haciendo tanto daño, es parte de la sanación. Al final vas a conseguir algo bueno con eso que es tan malo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los comentarios que se hacen con el cuerpo de los demás. Eso en general, ¿no? Siempre en general, pero en este caso en particular de manera mucho más especial, vamos. Entonces lo mejor en estos casos es no opinar y si nos piden nuestra opinión, pues darle nuestra opinión más sincera y de la mejor manera posible. Luego, otra cosa importante de la persona que cuida es que debe cuidar, pero no debe olvidarse de sí mismo, porque si tú te olvidas de ti, ya no vas a cuidar de la misma manera a la otra persona. Entonces, es muy importante que cuides, pero cuidándote, para poder darle la mejor calidad a la persona con la que estás, ¿no? Y tratarlo de la manera más humana. Y lo último que me comentaba ella, que dice que hay que escuchar con el cuerpo, porque a veces la persona que está enferma no tiene ganas de hablar, pero con la forma de expresarse, de moverse, tú ya sabes a lo mejor lo que le está haciendo falta. Entonces es tan importante escuchar lo que te quiere decir como lo que te muestra con sus actos, ¿no? Estos serían los consejos que me daba ella, que ella los hubiera explicado mucho mejor que yo, evidentemente, pero que yo también quería compartir con vosotros. Y como no tenéis más preguntas, no tenéis nada más, si queréis os puedo leer otro poema más, o si queréis saber algo del libro, del tiempo, de cómo lo he escrito, es que no se me ocurre si os puede interesar algo más. Os puedo leer, si os parece, la sinopsis, que es el resumen de qué va el libro, para que podáis tener una visión más general, ¿vale? Y dice: la poesía y el arte tienen una capacidad única para tocar las almas y ofrecer consuelo en momentos de dificultad. Para mí, compartir mis experiencias a través de los versos no solo ha sido una forma de sanación personal, sino también un intento de tender una mano a quienes puedan sentirse solos en sus propias batallas. La lucha contra el cáncer y otras adversidades puede sentirse como un camino solitario, pero el intercambio de emociones y vivencias a través de la escritura y la lectura permite crear lazos y generar comunidad. Estos hilos invisibles que nos conectan a través de nuestras historias compartidas son, en ocasiones, la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Cada palabra escrita en este poemario es un paso en el camino de la aceptación y la transformación, y puede inspirar a otros a abrazar su vulnerabilidad y sus propias historias, recordándoles que hay belleza en la lucha y que se puede encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Estos 55 poemas pueden resonar en otros y ofrecer ese rayo de esperanza. Como decía antes, aunque evidentemente todos los poemas están tocados por esa enfermedad, también todos los poemas están tocados por un poco de luz al principio y más luz cada vez a medida que va avanzando el poemario. Y el poemario se cierra con un poema que es un mantra, que es como una oda a la vida, ¿no? Al ser, al estar, al seguir y al continuar vivo a pesar de todo y a pesar de todo por lo que se ha pasado, ¿no? Y eso es
es muy importante. El saber la fuerza que tenemos siempre mucha más fuerza de la que nosotros pensamos que tenemos. Y que esa fuerza la tenemos, pero está dentro oculta y solo sale en los momentos en los que de verdad la necesitamos. Pero que está ahí y que todos la tenemos, que es muy importante saber. Que nos apoyemos, que nos ayudemos, que si necesitamos ayuda, la pidamos. Yo siempre digo y siempre recomiendo a la Asociación Española contra el Cáncer. A mí me han salvado. Yo siempre digo que, porque a mí me diagnosticaron cáncer 2 veces y la segunda vez fue bastante más complicada, psicológicamente hablando. Y a mí me abrieron las puertas de la asociación sin pedir nada a cambio, que allí jamás, a mí por lo menos, jamás me han pedido nada, nunca. Y me metieron en terapia con otras compañeras. En esa terapia aprendí muchísimo porque te encuentras con personas que están pasando por lo mismo que tú, que es lo que necesitas muchas veces, ¿no? Otras personas con las que tú puedes hablar abiertamente porque ellas te van a entender mejor que nadie porque están pasando por lo mismo. Y eso a mí me ayudó mucho, aparte de contar con la psicóloga, ¿no? Que es la que te va guiando y la que te va explicando y la que te va enseñando a vivir con la enfermedad y a no tener miedo y a poder seguir. Porque uno piensa algunas veces que como que ya se acaba la vida, que ya no... Pero no es así. Se puede aprender a vivir con miedo, ¿eh? Vamos, de hecho, yo lo estoy haciendo y a pesar de que ya he pasado por esto 2 veces y no quiero pensar que pueda haber una tercera, pero ya no me amarga la vida, ya no me agobia el pensar que me puede volver a pasar. Ya sé vivir con esto, con lo que me ha pasado y si viniera, pues tendría que seguir luchando y tendría que volver a empezar o lo que hiciera falta. Porque la fuerza siempre está ahí y, como decía, que la fuerza te acompaña, ¿no? La fuerza la tenemos siempre y sale a relucir cuando nos hace falta. Y eso es importante que se sepa, igual que lo que os he dicho antes de pedir ayuda, que es necesario. Y yo no tengo nada más. Si queréis, os puedo leer otra poesía de las que tengo y podemos cerrar con eso, si os parece. Pues tenía yo una aquí perdida. Esta también es de las primeras, ¿vale? Lo digo porque así podéis entender también mejor el momento, ¿no? Este poema se llama Perdida y cuenta lo siguiente, dice: estoy cansada de estar cansada, de levantarme sin fuerza, de achacar a la pereza no moverme para nada. Estoy harta de estar harta, de no tener ilusiones, de buscar por los rincones dónde soltar esta carga. Tengo miedo de mi miedo, que me impide ser yo mismo, que me empuja hacia el abismo, que me deja sin resuello. Tengo ganas de tener ganas, de disfrutar de la vida, de curarme las heridas y desatar las amarras. Quiero volver a quererme, verme bien en el espejo, reconocer mi reflejo y no volver a perderme. Aquí sale, como os comentaba antes, lo del espejo, lo del reflejo, lo de vernos y lo de vernos bien. Pues yo creo que con esto, si no tenéis ninguna pregunta, ni nadie quiere comentar nada, ni... Perfecto.